Bien, hoy hablaremos sobre la vía sensitiva. Las vías sensitivas o aferentes se hallan constituidas por el conjunto de neuronas interconectadas entre sí. Las neuronas situadas en los ganglios espinales se caracterizan por presentar una sola prolongación, que luego se divide en dos ramas, una periférica y otra central. La prolongación periférica recibe estímulos sensitivos directamente por intermedio de terminaciones libres o a través de receptores especiales que se denominan corpúsculos. La prolongación central ingresa al sistema nervioso central, donde se divide en una fibra ascendente y otra descendente, antes de terminar en los correspondientes núcleos según el tipo de sensibilidad que conducen. El médico neurofisiólogo británico Charles Scott Sherrington divide la sensibilidad en tres: una superficial o exteroceptiva, otra profunda o propioceptiva y por último en una visceral o visceroceptiva. Comenzaremos describiendo la sensibilidad superficial. La sensibilidad superficial está relacionada con la transmisión aferente de los estímulos termoalgésico, táctil y presión. La sensibilidad termoalgésica. Primera neurona. Radica en los ganglios espinales. La prolongación central ingresa en la médula espinal por el surco posterolateral para luego terminar en el núcleo gelatinoso del asta posterior. Segunda neurona. Los axones del núcleo gelatinoso cruzan la línea media por la comisura blanca hasta llegar al cordón lateral de la médula espinal. Luego ascienden para formar el fascículo espinotalámico. Termina en el núcleo ventral posterolateral. Tercera neurona. Las neuronas del núcleo ventral posterolateral del tálamo emiten sus axones hacia el brazo posterior de la cápsula interna para terminar en el área sensitiva 3, 1 y 2 de Brodmann. Sensibilidad táctil y presión. El tacto es el sentido que nos permite percibir el tamaño y la forma de los objetos, así como la textura, el movimiento a través de la piel y las mucosas. Primera neurona. Se encuentra en los ganglios espinales. Las fibras periféricas recogen la sensibilidad táctil o protopática y de presión. Las fibras centrales penetran en la médula espinal por el surco posterolateral y se conectan con el núcleo propio. Segunda neurona. Los axones de las neuronas del núcleo propio cruzan la línea media por la comisura blanca, ascienden por el cordón anterior de la médula formando el fascículo espinotalámico anterior. El fascículo espinotalámico anterior en su trayecto asciende, se conecta con los núcleos de la formación reticular. Tercera neurona. Los axones de las neuronas del núcleo ventral posterolateral ascienden por el brazo posterior de la cápsula interna y terminan en el área sensitiva 3, 1 y 2 de Brodmann. Ahora describiremos la sensibilidad propioceptiva. La sensibilidad propioceptiva o profunda es aquella que se proyecta desde los receptores articulares, musculares y tendinosos. Esta se divide en consciente e inconsciente. Primero describiremos la sensibilidad propioceptiva consciente. Esta llega a la corteza cerebral y conduce estímulos relacionados con la posición, movimiento, peso y vibraciones de las diferentes partes del cuerpo. Primera neurona. Se encuentra en los ganglios espinales. Recogen la sensibilidad desde los receptores articulares, musculares y tendinosos. Las fibras centrales, luego de penetrar en la médula espinal por el surco posterolateral, se dividen en ascendentes y descendentes. Las fibras ascendentes son directas y adoptan una disposición ordenada. Ambos fascículos ascienden por el mismo lado del cordón posterior y se terminan conectando con los núcleos delgado y cuneiforme, respectivamente,
situados en la médula oblonga. Ahora bien, en otras literaturas se le conoce al núcleo delgado como Golgi, núcleo de Golgi, y al núcleo cuneiforme con el nombre de Puch-Dak. Segunda neurona. Se encuentra en los núcleos delgado y cuneiforme de la médula oblonga. Sus axones se entrecruzan, dando origen al hemisco medial, situado inmediatamente por detrás del haz córtico-espinal. El hemisco medial en la médula oblongada tiene una disposición en sentido anteroposterior, donde se une el fascículo espinotalámico anterior. En el puente adopta una situación transversal. Se une el fascículo espinotalámico lateral. Este fascículo, así constituido, asciende por los pedúnculos cerebrales por detrás de la sustancia negra y termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico. Tercera neurona. Los axones de las neuronas del núcleo ventral posterolateral alcanzan el brazo posterior de la cápsula interna y luego terminan en el área sensitiva 3, 1 y 2 de Brodmann. Ahora describiremos la sensibilidad propioceptiva inconsciente. Tiene conexiones con la corteza cerebelosa, por lo que tiene importantes relaciones con el tono muscular y la estática del cuerpo. Se halla en relación con los estímulos originados en los receptores articulares, musculares y tendinosos que se proyectan hacia el cerebelo. Primera neurona. Se halla en los ganglios espinales. Las fibras periféricas recogen estímulos desde los receptores articulares, musculares y tendinosos. La prolongación central penetra en el surco posterolateral de la médula espinal para conectar con los núcleos situados en la base del asta posterior, como el núcleo torácico posterior y el núcleo basal externo. Segunda neurona. Las neuronas del núcleo torácico posterior, situado en los segmentos medulares de C8 a L2, dan origen a fibras directas que ascienden por la parte posterior del cordón lateral de la médula espinal, formando el fascículo espino-cerebeloso posterior o directo. Tercera neurona. Las neuronas de Purkinje de la corteza cerebelosa envían sus axones a los núcleos centrales del cerebelo, globoso, embeliforme y núcleo dentado. Cuarta neurona. De los núcleos centrales del cerebelo parten fibras que siguen por los pedúnculos cerebelosos superiores. Luego se entrecruzan formando la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores para terminar unas en el núcleo rojo y otras en el núcleo ventral. Ahora describiremos la sensibilidad visceral. La sensibilidad visceral recoge los estímulos originados en los receptores situados en los vasos sanguíneos y en los órganos viscerales. En los vasos sanguíneos se hallan receptores en forma de anillos, sensibles al dolor, y en las vísceras se tiene terminaciones libres o plexos que son sensibles a la dilatación o irritación. Primera neurona. Se halla en el ganglio espinal. Estas neuronas son unipolares, más pequeñas que las células que conducen la sensibilidad somática. Las fibras periféricas recogen la sensibilidad de las vísceras. Segunda neurona. Las neuronas de la región intermedio-lateral emiten fibras que se dirigen hacia los núcleos motores somáticos del asta anterior, formando arcos reflejos viscerales, o ascienden junto al haz espinotalámico lateral hasta el tálamo óptico. Ahora describiremos la vía sensitiva de la cabeza. Los estímulos sensitivos de la cabeza son conducidos principalmente por el nervio trigémino, al cual se asocian fibras procedentes de los nervios faciales, glosofaríngeo y vago. Vía sensitiva del trigémino.
Las fibras aferentes del nervio trigémino conducen estímulos superficiales y estímulos propioceptivos. Los exteroceptivos, como la sensibilidad dolorosa, térmica y táctil, provienen de la región frontal, órbita, cara, mucosas de la nariz y de la boca. La sensibilidad propioceptiva es conducida desde los músculos de la masticación, articulación temporomandibular y dientes y periodoncio. La vía sensitiva del trigémino se divide en sensibilidad superficial y sensibilidad propioceptiva. Comenzaremos describiendo la sensibilidad superficial. Primera neurona. Se halla en el ganglio del trigémino. Las fibras periféricas recogen los estímulos de las regiones inervadas por sus ramas. Nervio oftálmico por el nervio maxilar y el nervio mandibular. Las fibras centrales se dividen en fibras ascendentes y fibras descendentes para luego terminar en el núcleo sensitivo del trigémino. El núcleo sensitivo del trigémino ocupa gran parte del tronco encefálico. Se extiende desde la porción inferior del mesencéfalo hasta el segundo segmento de la médula cervical. Puede ser dividido en una porción pontina situada en el puente y una porción espinal que recorre toda la médula oblongada. Las fibras ascendentes de las fibras centrales del ganglio del trigémino, luego de un trayecto corto, terminan en la porción pontina del núcleo del trigémino. Conducen sensibilidad táctil epicrítica. Las fibras descendentes tienen un trayecto largo y van adosadas al núcleo del trigémino, formando la raíz descendente de este nervio. Las fibras descendentes se disponen en una organización topográfica, de tal manera que las que provienen del nervio oftálmico se sitúan en la porción medial, las que provienen del nervio mandibular ocupan la porción lateral y las que provienen del nervio maxilar están en situación intermedia. Primera neurona. Las neuronas del núcleo sensitivo del trigémino emiten axones que constituyen el haz trigémino talámico o lemisco trigeminal, el cual, luego de un trayecto ascendente, termina en el núcleo ventral, posteromedial del tálamo óptico. Tercera neurona. Situada a nivel del núcleo ventral posteromedial del tálamo óptico, sus fibras ascienden por el brazo posterior de la cápsula interna y terminan en el tercio inferior del área sensitiva de Brodmann de la circunvolución parietal postcentral. Ahora bien, la sensibilidad propioceptiva es conducida por el núcleo mesencefálico del trigémino. El núcleo mesencefálico del trigémino es considerado como un ganglio enclavado en el mesencéfalo. Las neuronas son unipolares, cuya única prolongación se divide en dos ramas. Una rama periférica que recoge la sensibilidad propioceptiva de los receptores localizados en los músculos masticadores, periodoncio, dientes y articulación temporomandibular. Otra que es la prolongación central. Esta dirige el núcleo motor del trigémino formando un haz reflejo vinculado con la regulación de la fuerza de la masticación. Ahora describiremos las vías reflejas trigeminales. El núcleo sensitivo del trigémino sinaptiza con algunos núcleos del tronco, el tronco encefálico, para la ejecución de actos reflejos, por ejemplo, el reflejo corneal, que se conecta con el núcleo motor del facial, el reflejo del lacrimeo con sus conexiones con el núcleo lagrimomuconasal, el reflejo del vómito por su sinapsis con los núcleos del vago, reflejos salivales por conexiones con los núcleos salivales. Ahora describiremos la vía sensitiva visceral de la cabeza.
La vía sensitiva visceral de la cabeza es conducida por fibras que siguen el trayecto de los nervios facial, glosofaringio y vago. Las primeras neuronas se hallan en los ganglios situados en su trayecto. Las fibras, las fibras periféricas recogen la sensibilidad visceral de la faringe, laringe, tráquea y vísceras torácicas y abdominales, de acuerdo a la distribución nerviosa. Las fibras centrales ingresan en el tronco encefálico para conectar con el núcleo del haz solitario. El núcleo del haz solitario es un importante núcleo sensitivo visceral, situado desde la parte inferior del puente hasta la médula oblongada. El núcleo del haz solitario emite fibras hacia el tálamo óptico. Igualmente, se conexiona con los núcleos motores y núcleos viscerales de nervios craneales. También tiene proyecciones importantes, con la formación reticular para la integración de mecanismos reflejos que regulan importantes funciones viscerales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Muchas gracias por su atención.